Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre el manejo de Microsoft Excel. En esta oportunidad te voy a mostrar el procedimiento que debes seguir para diseñar gráficos dentro de Excel. Voy a utilizar como referencia esta pequeña tabla que muestra el ingreso proyectado, el total real y el total de gastos de una empresa durante los 4 trimestres. ¿Ok? En primer lugar, para diseñar un gráfico, debes seleccionar todos los datos que vas a incluir dentro del gráfico. En este caso no voy a incluir el total, ¿no? Ahora, si lo incluyo, también luego podría filtrarlo. Pero para evitar este problema voy a simplemente excluirlo. ¿Ok? Solo selecciono el bloque que voy a incluir dentro del gráfico. Enseguida me voy a la ficha Insertar y aquí encuentras todas las categorías de gráficos que tiene el programa, ¿sí? El gráfico te permite pues mostrar, hacer mucho más visual los datos que aparecen en una tabla, ¿no? Las tendencias, y tendencia al alza, tendencia a la baja, etc. En este caso, como primer ejemplo, voy a poner un gráfico de columnas. Ese es el botón del gráfico de columnas. Como ves, hay varias opciones. Tengo columnas que son las verticales y tengo las barras que son las horizontales. Tengo en ambos casos diseños bidimensionales, o sea, solamente alto y ancho, y modelos tridimensionales que son alto, ancho y profundidad, ¿no? Alto, ancho y profundidad. Bien, simplemente poniendo el puntero encima del gráfico o del modelo de gráfico te va a mostrar cómo quedaría si le haces clic. Es una vista previa. Entonces ahí yo puedo decidir cuál de estos modelos pues me sirve más. Y si decides por uno y luego quieres cambiar, también el programa te lo permite. Te permite cambiar el tipo de gráfico si ya lo insertaste. Por ejemplo, en el caso de las columnas en 3D, tenemos columnas agrupadas en 3D, ¿sí? Que muestra columnas de 3 colores en este caso porque cada color representa a una fila de datos. Hay un color para ingreso proyectado, otro color para ingreso real y otro para total de gastos. Y en cada grupo pues está graficado cada uno de los trimestres. ¿Ok? Esto mismo yo puedo graficarlo pero en forma apilada, es decir, poner una columna encima de otro, ya no una al lado de la otra, sino una encima de la otra, de tal manera que muestre pues ya no las cantidades individuales, sino las sumatorias, hasta dónde llega si sumo tal y cual concepto, ¿no? Luego tengo las columnas en 3D 100% apiladas. ¿Qué significa? Todas estas columnas van a tener la misma envergadura, es decir, van a llegar hasta el mismo punto. A ver, perdón, me fui, ahí está. Que es el punto del 100%. Pero te va a mostrar hasta qué porcentaje llega cada uno de los segmentos de la columna, ¿no? Esto muestra sencillamente qué porcentaje va a alcanzar cada uno de estos segmentos. Luego tienes las columnas en 3D simplemente, que son como agrupadas, solamente que están hacia el fondo. ¿Ok? Bien, yo en este caso voy a aplicar simplemente un gráfico de columnas en 3D agrupada. Ahí está. Para mover el gráfico siempre tienes que hacerlo desde el borde, ya que los elementos que están dentro del gráfico suelen ser movibles. Si yo agarro el gráfico, por ejemplo, desde aquí, lo que voy a lograr es mover el título nada más, pero el gráfico no se va a mover. Entonces siempre agarrarlo desde el borde. Lo voy a poner aquí al costado de la tabla. Cuando tenemos seleccionado el gráfico, a partir de la versión 2013 del programa hubieron varios cambios. Esta versión 2013, la 2016 y también la que viene 2019, supongo que va a ser muy similar, muestran dos pestañas contextuales que aparecen solamente si tienes
seleccionado el gráfico. Si hago clic fuera, sencillamente las pestañas desaparecen. Cliqueo dentro nuevamente y vuelven a aparecer. La pestaña de diseño muestra herramientas que te permiten hacer cambios estructurales generales dentro del gráfico, ¿sí? Cambios generales, o sea, va a afectar a todo el gráfico. En cambio, la pestaña de formato te permite hacer cambios, pero en forma individual, en cada uno de los elementos del gráfico. ¿Ok? Vamos a ver primero algunas herramientas de la ficha diseño. En primer lugar, tienes aquí la posibilidad de aplicar un diseño rápido. ¿A qué se refiere? Que el programa ya tiene varias formas de distribuir los elementos del gráfico y te da la posibilidad de tú rápidamente poder aplicar alguna de ellas para, digamos, no invertir demasiado tiempo en este diseño, ¿no? Tienes, simplemente poniendo el puntero encima, aparece, ¿no?, cómo se va a ver el gráfico si aplicas cada uno de estos diseños rápidos, que, como te digo, combinan varios elementos del gráfico ya en forma predeterminada. Muy bien. Luego tienes otro botón que dice cambiar colores. Con esto puedes cambiar la gama de colores del gráfico. Tienes gamas policromáticas. La primera de la línea es la que está seleccionada ahorita. Luego puedes cambiar a esta otra gama. Fíjate, solo poniendo el puntero encima te muestra cómo quedaría si haces el cambio. Luego tienes también gamas monocromáticas, es decir, el mismo color con diferentes intensidades. Ok, más abajo tenemos más gamas monocromáticas. Muy bien. Luego tengo los estilos de diseño. Miren, voy a desplegar esto. No son muchos en esta versión, no hay muchos estilos, pero son interesantes porque le dan otra dimensión al gráfico, ¿no? Por ejemplo, puedo elegir el estilo 8, que muestra el color en degradé difuminado, ¿no?, de abajo hacia arriba. Este muestra las columnas semitransparentes. Y así tengo varios estilos que puedo aplicar para darle una mejor presentación al gráfico. Puedo seleccionar, bueno, voy a seleccionar este, a mí me gusta mucho. Le doy un clic y ahí está. Luego, hay un botón aquí que dice cambiar entre filas y columnas. ¿Qué significa? Aquí me está mostrando, como ya expliqué, en cada grupo un trimestre diferente. Pero supongamos que lo que yo quiero mostrar es la progresión del ingreso proyectado. Quiero que todas las columnas del ingreso proyectado aparezcan juntas para ver la evolución que ha habido. Si ha habido una tendencia al alza, una tendencia a la baja o una cierta estabilidad. Entonces, lo que debo hacer para poder poner todas las columnas de ingreso proyectado juntas es cambiar entre filas y columnas. Lo mismo va a hacer con todas las columnas de ingreso real y con todas las columnas de total de gastos. Las va a poner juntas. Es decir, van a haber 3 grupos de 4 columnas cada una. En este caso, cada color va a representar a un trimestre. Es decir, lo que está aquí en el eje horizontal va a aparecer aquí en la leyenda. Y lo que aparece en la leyenda pues va a aparecer en el eje horizontal. Simplemente cliqueando en el botón cambiar entre filas y columnas. Ahí está. Tenemos que el ingreso proyectado pues se ha ido aumentando de trimestre en trimestre. Acá se ve claramente. En el ingreso real pues ha habido una fluctuación y el total de gastos el primer trimestre fue bajo y de pronto subió en el segundo trimestre y luego fue subiendo gradualmente, pero en menor medida, ¿no?, en los demás trimestres. Eso es lo que muestra este gráfico de esta forma. Si quieres regresarlo a cómo estaba, le das clic nuevamente en cambiar entre filas y columnas. Bien, este botón te lo explico luego. Voy a pasar aquí al botón de cambiar tipo de gráfico. Supongamos que te diste cuenta que lo que necesitas no es un gráfico de columnas en 3D agrupados, sino otro tipo de gráfico. Le haces un clic y te va a mostrar una ventana donde puedes tú elegir el tipo de gráfico que necesitas aplicar.
Por ejemplo, yo quiero que este gráfico pues sea un gráfico de barras en 3D agrupada, ¿no es cierto? Este de aquí. Entonces simplemente acepto y ahí está. El gráfico va a cambiar, se va a adaptar según los cambios que haya hecho, ¿no? Acá puedo volver a aplicar el estilo que había elegido, y de esa manera puedo cambiar el tipo de gráfico. Muy bien, el último botón de esta barra sirve para mover el gráfico o bien de una hoja a otra o bien dentro de una sola hoja. ¿A qué me refiero? Mira, voy acá a añadir una hoja nueva, la hoja 2, ¿sí? Para poder mover el gráfico hacia la hoja 2. Entonces selecciono el gráfico, hago clic en el botón mover gráfico y acá me da dos opciones. Me dice, ¿quieres mover el gráfico como objeto en? Y te da todas las hojas que tengas creadas. Acá van a salir los nombres de todas las hojas que tengas creadas en el documento. Acá voy a decirle que quiero moverlo como objeto en la hoja 2. Le doy a aceptar y lo que va a hacer es mover el gráfico a la segunda hoja. Y ya no va a estar en la primera, sino en la segunda. Es decir, no lo copia, lo mueve. Ahora, voy a regresar al gráfico a la primera hoja. Le doy a aceptar. Y el gráfico pues va a volver a la hoja que tú le indiques. La otra opción de mover gráfico es en una hoja nueva. Pero miren lo que pasa si es que ustedes mueven el gráfico en una hoja nueva. Acá pueden poner el título de la hoja, que es la pestaña, lo que va a decir la pestaña, para esta nueva hoja. Yo lo voy a dejar como gráfico 1 y le doy aceptar. Ahí está, miren. Tengo mi gráfico y lo tengo insertado dentro de una hoja. No hay celdas, no hay columnas, no hay filas. Esta hoja es solamente el gráfico, está dedicada solamente al gráfico. Evidentemente puedo seguir haciendo las modificaciones que quiera. Tengo aún las barras de diseño y formato como para poder seguir editándolo, pero ya está fuera de una hoja de cálculo. Muy bien, voy a volver a mover el gráfico como objeto en hoja 1 y el gráfico pues va a regresar a su posición original. Muy bien, dentro del gráfico, mejor dicho, al costado del gráfico, a la derecha, tengo estos tres botones. Estos botones fueron incorporados en las últimas versiones del programa. ¿Ok? Si tú haces clic, por ejemplo, en este botón, el botón más, acá te va a aparecer una lista de elementos que tú puedes activar o desactivar en forma individual. Tú viste que acá cuando entré a diseño rápido, viste que el programa activaba y desactivaba elementos y los colocaba en la posición que quería o que creía conveniente según el diseño que hayas elegido. Bueno, acá puedes hacer esto mismo, pero ya en forma más personalizada. Puedes indicarle al programa, por ejemplo, si quieres ver o no los ejes, puedes indicarle acá inclusive con el detalle de eje vertical y eje horizontal. Puedes también decirle si quieres ver o no el título de los ejes. Estos textos indican una descripción de cada uno de los ejes, que contiene cada uno de los ejes. Muy bien, luego también puedes hacer lo mismo con el título del gráfico. Si quieres lo puedes activar o desactivar. Y acá te muestra también varias opciones. Luego las etiquetas de datos son las etiquetas en las que muestra el número que representa cada una de las columnas en este caso. Luego tabla de datos te lleva la tabla que estás graficando, la pone dentro del gráfico. Luego líneas de cuadrícula y la leyenda. También la leyenda puedes ponerla en diferentes ubicaciones. Arriba, a la izquierda, a la inferior, a la derecha. ¿Ok? Bien, entonces de esa manera tú puedes mover en forma individual, variar en forma individual cada uno de los elementos del gráfico. Luego el botón de diseño, este botón que contiene un pincel, te muestra las opciones que tienes que son iguales a los estilos que aparecen aquí en la barra, ¿no?
El hecho de aplicar acá o aplicar en los estilos es exactamente lo mismo. Muy bien. Luego, el tercer botón, que es sumamente importante. Este botón te permite filtrar la información que estás mostrando dentro del gráfico. ¿De qué manera? Por ejemplo, si tú quieres solamente mostrar una combinación, una comparación, mejor dicho, entre el ingreso proyectado y el ingreso real, pero no quieres ver el total de gastos, lo desactivas. Quieres ver solamente una comparación entre el trimestre 1 y el trimestre 3. Sacas al trimestre 2 y sacas al trimestre 4 y enseguida haces clic en el botón aplicar. Y ahí está. El gráfico te va a mostrar solamente lo que le estás pidiendo que muestre. ¿Sí? Acá voy a volver a activar todo. Aplicar nuevamente. Y ahí está mi gráfico otra vez. De no tener este botón de filtro, tienes la opción dentro de la ficha de diseño de usar este botón que dice seleccionar datos. Este, digamos, es la opción antigua, ¿no? Acá tú puedes también activar o desactivar los datos que quieras utilizar o no dentro del gráfico. Es otra forma, como les digo, es para las versiones más antiguas. Muy bien. En el caso del formato. En la ficha formato yo puedo aplicar cambios a elementos en forma individual dentro del gráfico. Por ejemplo, quiero aplicarle un color diferente solamente al fondo del gráfico. Entonces aquí primero hago clic en el fondo que se le llama área del gráfico, ese es el nombre que le da Excel. Y aquí tengo estilos de forma ya predeterminados. Y aquí puedo decirle que quiero aplicar este estilo al área de gráfico, o este que está más interesante con un degradé. ¿Okay? Entonces le hago un clic simplemente y ya aparece. Todos los estilos que muestra en esta galería es la combinación o son la combinación de estos tres elementos: los efectos de forma, el contorno de forma y el relleno de forma. Está combinando estos tres elementos. Igual, de esa forma también puedo, por ejemplo, cambiar el estilo de una de las series de barras. Selecciono una y se van a seleccionar todas. Y enseguida, por ejemplo, puedo cambiarle a negro. ¿Ok? Color negro. Listo. Si tú quieres solamente cambiar una de ellas, una vez que están seleccionadas, le vuelves a hacer clic. Y eso le va a indicar al programa que quiere seleccionar solamente una de las barras, que es a la que le has hecho clic nuevamente. A esta barra ya no le voy a aplicar un estilo. Voy a cambiarle solamente el relleno de forma. Quiero que lo muestre en amarillo porque es la barra más larga del gráfico. Quiero que la muestre en amarillo y que no tenga ningún contorno. ¿Te das cuenta? Entonces, con esas herramientas yo puedo aplicar combinaciones que aplican los estilos en forma automática, ya en forma personalizada. El título del gráfico. Tengo aquí también lo que son estilos de WordArt. Yo al título puedo aplicarle, por ejemplo, este estilo. O de repente alguno que no se confunda tanto con el fondo puede ser este. ¿Sí? Ahí está mejor. Aplicando pues los estilos de WordArt. Este texto está dentro de un rectángulo. Si yo quiero cambiar las características del fondo, ya me voy a los estilos de forma. Los estilos de forma van a hacer que se aplique características de fondo al rectángulo que contiene el título del gráfico, ¿no? En este caso le voy a dejar solamente un borde. Ok. Nada más sobre esto. Las demás herramientas que hay pues son para insertar formas, aplicar cierto formato a la selección, alinear los objetos, que ya son herramientas de uso más general que aparecen también en otros programas de Office. Muy bien.
Sobre el título del gráfico, un tip importante. Tú acá puedes, para cambiar el título del gráfico, puedes hacer clic dentro y borrar lo que dice el título y volverlo a tipear. Yo te enseño una forma de enlazar este título con el título de la tabla. Simplemente cliqueas en el título, te vas a la barra de fórmulas aquí y pones igual y haces clic aquí en la celda A1, que es la que contiene el título que quiero enlazar. Enter y automáticamente el título de la tabla va a aparecer dentro del gráfico. ¿Okay? Este título ya no lo vas a poder cambiar acá. Si haces clic no te va a permitir meter el cursor, no vas a poder nada. Pero si haces cambios aquí, esos cambios se van a ver reflejados inmediatamente en el gráfico, ya que ambos elementos están enlazados. Muy bien, este gráfico voy a ponerlo aquí a un costado. Voy a llevármelo aquí a un costado para mostrarte otro tipo de gráfico muy importante, que es el gráfico circular. Para generar un gráfico circular voy a seleccionar los dos bloques que voy a graficar. ¿Okay? Voy a graficar solamente los títulos y voy a graficar solamente los totales generales. Bien, me voy a insertar y le digo que quiero utilizar un gráfico circular en 3D. Ahí está. Inmediatamente el programa me grafica lo que le estoy pidiendo. Y a cada una de estas cifras le ha puesto un color diferente. El cambio de los estilos, del diseño rápido, la gama de colores, todo es muy similar a lo que hemos visto en el gráfico de barras. Pero acá tú tienes la posibilidad también de, por ejemplo, separar los fragmentos de este gráfico circular. Para separarlos todos juntos, solamente cliqueas en el círculo y arrastras. Sin soltar el botón, arrastras hacia afuera. Del centro hacia afuera. ¿Ok? De esa manera, todos los fragmentos de este círculo se van a separar. En cambio, si quieres mover solamente uno de los fragmentos del gráfico circular, cliqueas en él y luego haces clic nuevamente y te lo llevas hacia afuera. De esa manera va a moverse solamente ese fragmento. Luego acá puedes añadirle también lo que son las etiquetas de datos. Acá me ha puesto la etiqueta de datos solamente en uno porque es el que tenía seleccionado. Entonces voy a deshacer y voy a hacer clic fuera y voy a seleccionar todo el gráfico. ¿Ok? Todo el gráfico. Y voy a indicarle nuevamente que me añada la etiqueta de datos. Ahí está. La etiqueta de datos en forma predeterminada muestra lo que es la cifra que está representando. Esa etiqueta de datos yo puedo transformarla en un porcentaje. Existe una columna de herramientas de formato que te voy a mostrar en este momento, que sirven para varias cosas. Si le haces doble clic a cualquiera de los elementos del gráfico, al lado derecho va a aparecer la columna de formatos. Ahí no sé qué le pasó a mi Excel, pero espero que se recupere. Ahí está. Entonces, esta es la columna que se refiere al formato de etiquetas de datos. ¿Por qué formato de etiquetas de datos? Porque es el elemento que tengo seleccionado en este momento. Entonces aquí, dentro del último botón, tengo acá la posibilidad de activar el porcentaje, por ejemplo. Acá está, ya apareció. Y puedo quitarle el valor para que muestre solamente el porcentaje en cada uno de ellos. Puedo además añadirle el nombre de la categoría para que me diga a qué representa cada uno. ¿Ok? Ves que dentro de esta barra también tienes herramientas de relleno. Es muy similar a lo que aparece aquí en la barra de formato. De repente vas a encontrar algunas opciones que no están acá. Entonces es importante también que explores esto. Tienes rellenos, tienes bordes y este botón es para efectos.
que son los que están también aquí. Luego tienes también un botón de herramientas para ver el tamaño y la alineación, y esto es para ver el contenido, temas de contenido de el elemento que estás seleccionando. Entonces, cada vez que tú selecciones un elemento, se van a mostrar herramientas pertenecientes a ese elemento. Fíjate, acá he seleccionado las áreas del gráfico y esto ha cambiado y ahora dice formatos de series de datos. Entonces, muestra muchísimas opciones que luego tú puedes ir explorando por tu cuenta, ya que sería muy largo que te muestre una por una. Este video duraría varias horas. Muy bien, entonces, eso es todo lo que quería mostrarte sobre el tema de diseño de gráficos en Excel. Si te pareció interesante, como siempre te pido que compartas el video, que lo difundas, deja tus comentarios, es muy importante siempre que dejes tus comentarios, dale like, y si aún no te has suscrito al canal, en este momento está el botón con el logo de Lerna Capacitaciones. Si haces un clic ahí se va a desplegar y te va a mostrar el botón para que te puedas suscribir. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.